pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ya está. Así que entonces ya tenemos al caballo blanco. Ahora, ¿por qué es de color blanco? ¿A qué representa el blanco? La pureza, ya no pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, ¿qué cosa dice? Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Así que entonces lo blanco representa a lo opuesto del pecado. ¿Qué cosa es lo opuesto del pecado? ¿Ah? ¿Qué es lo opuesto del pecado? La santidad, la obediencia a la ley de Dios. Otra cosa no es blanca. Entonces, esta iglesia de color blanco se caracteriza por ser una iglesia obediente a la ley de Dios. Por eso es blanca, pura. Sus pecados han sido limpiados y perdonados. Ahora, esta primera iglesia representa la iglesia apostólica, la que Jesús dejó. ¿Por qué sabemos eso? Vamos a ver por qué. Seguimos leyendo. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el que ha salido venciendo y para vencer? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Fíjense lo que dice allí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es el que salió victorioso y para vencer entonces? Jesús. Ahora, ¿qué cosa hemos dicho que es la victoria? ¿Qué es la victoria? No oigo. ¿Qué es la victoria? La fe. Primera de Juan 5:4, y por tanto representa la palabra. Primera de Juan 5:4, fíjense lo que dice acá. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. Así que entonces, del jinete, del caballo blanco, que se dice que salió venciendo y para vencer, ¿por qué salió venciendo y para vencer? Porque estaba lleno ¿de qué? De la fe, de la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entonces, antes de que tú vayas a vencer al mal, ¿qué cosa tienes que tener dentro de ti? La palabra de Dios. O sea, si tú no tienes la victoria por dentro, tampoco la tendrás por fuera. Eso es un imposible. Hay muchos que cuando se entregan a Cristo y saben que tienen que cumplir la ley para poder salvarse, ¿qué hacen? Comienzan a mirar a los 10 mandamientos para obedecerlos, ¿no? A ver cómo no se mata, cómo no se roba, cómo no se adultera, cómo no hablo falso testimonio. Y comienzan ellos a razonar cada mandamiento para poder saber cómo tienen que obedecer. Y comienzan a portarse bien, según ellos, en su criterio, pero no como dice Dios, sino según lo que ellos entienden que significa. ¿A eso qué se le llama? ¿Qué se le llama a ese tipo de acción? Legalismo. ¿Por qué? Porque tú quieres obedecer la ley de acuerdo con tu propio pensamiento. Cuando haces eso, te conviertes en una persona que obedece a su manera. Y eso se llama legalismo. Querer ir al pie de la letra con la ley, pero de acuerdo con tu criterio. ¿Correcto? Ahora, les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a decir a ver si es correcto, ¿ya? Cuando nos entregamos a Cristo, hay que cambiar nuestras vidas, ¿sí o no? No. Ahí es donde viene el problema del cristiano. ¿Por qué? Fíjense, a veces el borracho dice: conocí a Cristo y cambié mi vida, ya no soy un borracho. ¿Correcto?
O a veces el parrandero dice, conocí a Cristo y ya no soy un parrandero, mi vida ha cambiado. Sin embargo, cuando tú lo comparas con la ley de Dios, solo dejó de ser parrandero y nada más. ¿Te diste cuenta? Entonces, lo que se necesita es ser obediente a los mandamientos de Dios. Mira de cómo. Tú puedes haber dejado de ser parrandero, ¿no es cierto? Puedes haber dejado de repente la discoteca, la droga, el alcohol, etcétera, un sinfín de cosas más, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que has dejado eso, y que todos ven que tu vida ha cambiado en eso, te falta mucho por obedecer. ¿Correcto? Entonces eso que todavía te falta se llama pecado. Y no puedes decir por eso ya soy salvo. Ahí las doctrinas falsas, las religiones que dicen, tú ya estás salvo, ¿no? Y confunden el texto salvo por gracia. Y entonces ellos piensan que ya están salvados y con lo que han logrado piensan que eso es todo lo que tenían que hacer. Porque no tienen meta. Porque ellos no creen que hay que obedecer la ley. Entonces, nunca saben cuándo están haciendo la voluntad de Dios. Solo ellos hacen cambios en su vida y nada más, pero no obedecen lo que Dios pide. La diferencia con el verdadero cristiano es que el cristiano, cuando se entrega a Cristo, comienza a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Correcto? Y así haya dejado de ser un borracho, vamos a decir, todavía él sabe que tiene que seguir obedeciendo, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Nunca para de ser obediente, porque todo lo que venga como nuevos mandamientos que sigue leyendo en la Biblia, los sigue obedeciendo. ¿Se dan cuenta? En cambio, el que cambió su vida nada más, dejó de ser borracho, dejó de ser mentiroso, dejó de ser ladrón, piensa que eso es todo, y que luego ya está salvado por gracia. ¿Se dieron cuenta? Así que tengamos cuidado con esa religión falsa. Donde no está la ley de Dios, no hay conducción real a la santidad. ¿Por qué? Porque la ley es la norma de la santidad a la cual tienes que llegar. Romanos capítulo 7, verso 12. Mira lo que dice ahí. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué cosa dice que es santa? La ley. O sea, si quieres ser santo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer esa ley, no hay otra manera. Y para obedecer esa ley te entregas a Cristo, no para otra cosa. Cristo vino a salvarnos del pecado, no vino a salvarnos de ninguna otra cosa. Porque fue por el pecado que el hombre se perdió. Así que lo que hay que hacer es quitarle el pecado. Y si Cristo te perdona tu pecado, te quita el pecado que cometiste. Pero ahora te santifica para que no vuelvas más al pecado. ¿Correcto? Te transforma. ¿A eso qué se le llama? Obedecer los mandamientos de Dios. Todo tu camino estás pidiendo el perdón de los errores que vas descubriendo o de los que vas repitiendo para vencer, y a su vez vas aprendiendo cómo tienes que vencer para no volver a ellos. Esa es tu vida. De eso vive el cristiano. No tiene ninguna otra cosa que hacer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando esté en esa situación, es que está vestido de blanco. Ya sabemos ahora que Jesús es el que sale venciendo y para vencer. Ahora bien, ¿por qué dice que tenía un arco el jinete del caballo blanco que es Jesucristo? Vamos a ver, Jeremías capítulo 9, versículo 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. ¿Qué cosa está comparada aquí con el arco? ¿Ah? ¿Qué está comparada con el arco? La lengua, ¿correcto? La lengua es el arco. Cuando dice que Jesucristo, el jinete del caballo blanco, tiene un arco, significa que su arma, ¿qué cosa es? Su lengua, su palabra, lo que él dice, lo que él habla, ¿correcto? Así es como Cristo sale victorioso y para vencer con su palabra. Entonces el caballo blanco es el que es dirigido directamente por Jesús. Y la única iglesia que fue dirigida en persona por Jesús y que salió vencedor
y que se ha ido a sentar al trono de su Padre, es la iglesia apostólica. Así de sencillo, por eso sabemos que es el caballo blanco la iglesia apostólica. ¿Hasta qué año duró la iglesia apostólica? ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos las 7 iglesias, la primera iglesia, ¿hasta qué año llegó? 100. ¿Se han dado cuenta de que acá en el Apocalipsis cada rato repetimos lo que ya hemos estudiado? O sea, el fundamento para entender las próximas profecías está puesto por los primeros capítulos. Si repasas bien y entiendes bien lo que ya estamos estudiando, captarás bien los símbolos a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Muy bien. Entonces esta iglesia llega hasta el año 100. Seguimos avanzando. Regresamos. Y le fue dada una corona. Bueno, la corona simboliza el reinado. Y a Jesucristo se le dio su corona, su reconocimiento como rey. Se sentó en el trono de su Padre. Versículo 2, seguimos avanzando. Vamos avanzando, hermano Franz. Versículo 3, perdón. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, ya no el primero ya dijo su parte. El segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. ¿Bermejo qué color es? Rojo. ¿Correcto? Escarlata también es color rojo. Así que si en sus Biblias dice bermejo, rojo o escarlata, está diciendo lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Y luego sigue diciendo, ya sabemos que es el pecado, el color rojo. Quiere decir que esta iglesia se iba a mezclar ¿con qué? Con el pecado. Iba a empezarse a introducir ya en esta iglesia después del apóstol Juan, porque el apóstol Juan es el último apóstol que murió en el año 100 de la era cristiana. ¿Correcto? Ahora la iglesia se iba a mezclar con el rojo del pecado, pero también el rojo acá iba a simbolizar algo más. Vamos a ver. Sigue diciendo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. O sea que el rojo que también representa acá, sangre, guerras, matanza, ¿correcto? Y en efecto, así pasó. ¿Por qué? Porque después del 100... cuando empezó a introducirse algunas ideas paganas para que los judíos cristianos y los cristianos convertidos no fuesen asesinados por los romanos, porque fue el tiempo incluso donde más adelante los circos se llenaron pues de matanzas contra los cristianos. Entonces, durante ese periodo, para que no los mataran a los cristianos, aparentaban que cumplían con lo que decían los romanos. Era pura apariencia, pero eso lo hacían para que no los mataran. Pero durante ese tiempo, mataron a tantos cristianos que su sangre se derramó. ¿Y eso por qué? Porque estaban luchando contra la idolatría y el paganismo que se querían meter en la iglesia. La iglesia quería mantenerse pura, pero le costaba la persecución. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos ahora leyendo. Se le dio, dice, el poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué cosa es la paz? Salmo 119, 165. Fíjense lo que dice que es la paz. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa? Tu ley, y no hay para ellos tropiezo. O sea que la paz es el resultado de ¿qué? De amar a la ley. ¿Cuándo amas a la ley? Cuando la obedeces. El amor no es un sentimiento, sino una demostración, ¿correcto? Así que entonces el amor se demuestra. Si me amáis, dijo Cristo, ¿qué? Demostrádmelo, es decir, guardad mis mandamientos. Hay algunos que quieren negar eso, ¿no? Dice, si me amáis no significa demostrádmelo. ¿Qué cosa significa entonces guardad mis mandamientos? Si me amas, quiero ver que lo estés haciendo, ¿correcto? Así que el amor es obedecer los mandamientos de Dios. Dios no le llama amor a otra cosa. Tú no puedes engendrar amor por ti mismo, porque a veces te dicen que tú tienes que sentir para poder obedecer. Pero si tú tienes que sentir, entonces tú tienes que forzar a tu cuerpo a que sienta. ¿Eso qué significaría? Tu propia obra, tu mérito. Y la criatura no puede hacer un solo mérito para poder ser agradable a Dios. ¿Correcto? Así que todo lo que se dice es, obedece mis mandamientos. Eso es todo lo que se pide. Y para obedecer los mandamientos, ¿qué cosa se necesita? ¿Ah? El poder de Dios, el conocimiento de la palabra. ¿Correcto?
Es decir, cuando quieras obedecer un mandamiento, no te hagas el importante de decir, voy a esforzarme por dejar de mentir. Porque cuando haces eso, más mientes, empeoras tu situación. ¿Correcto? Entonces, nunca quieras hacer lo que le toca a Dios hacer. Tu primer esfuerzo para obedecer la ley se basa en tomar la Biblia. Ese es tu primer esfuerzo. Y cuando vas leyendo la Biblia, sigue las enseñanzas de la Biblia y obedece a eso que te está diciendo la Biblia. Y cuando lo hagas, terminarás obedeciendo la ley. ¿Está claro? Nadie obedece la ley sin el Evangelio. Eso es imposible. Pero cuando sigues el Evangelio, la ley es sencillita. ¿Correcto? La ley no te puede condenar mientras estás siguiendo lo que dice la palabra. Aunque tengas 100.000 errores todavía delante, la palabra te protege. ¿Correcto? La ley está cerca de ti. A ver, te lo voy a ilustrar. La ley camina a tu lado. ¿Qué pasa si mientras estás caminando con la ley a tu lado, cometes un pecado? ¿Qué pasa? ¿Qué te hace la ley? ¿Ah? Te pulveriza, no te perdona, porque la ley no tiene poder para perdonar a nadie. Solo dice harás y no harás, porque es santa, pura, buena. Entonces te pulveriza. Pero ¿qué resulta? Que cuando tú estás con la Biblia en la mano y estás estudiando el Evangelio y te equivocas y cometes un error, la ley voltea a pulverizarte y se encuentra ¿con quién? Con el Evangelio. Inmediatamente que lo vea el Evangelio se frena. ¿Por qué? Porque el Evangelio es perfecto. Tiene toda la obediencia a la ley. ¿Comprendes? Entonces la ley ya no te puede matar. Lo único que te dice la ley en ese momento es, haz lo que te dice el Evangelio. ¿Y qué te dice el Evangelio? ¿Cometiste error? Sí, pide perdón. Confiesa tu pecado. Y ahora renuncia a él, lucha contra ese pecado. Y mientras tú estás luchando contra ese pecado, estudiando la Biblia, buscando el poder de Dios, estás protegido por el campo de fuerza del Evangelio. La ley, por más que te golpee, no te hace nada. ¿Comprendes? Así es como llegas a obedecer perfectamente a la ley, porque llegas a vencer tu pecado obedeciendo lo que dice la Biblia y la ley no te condena más. Por eso es que dice, ya no andamos bajo los términos de la ley, sino bajo los términos ¿de qué? De la gracia, que es la palabra de Dios. Mientras estés en el tiempo de gracia, léete todo lo que puedas de la Biblia para poder lograr obedecer toda la ley. Porque cuando se acabe la gracia, el Evangelio inmediatamente quita el campo de fuerza, porque se supone que ya estás listo. Y se te presenta la ley delante. Es el tiempo del cierre de la gracia. Y en ese momento, la ley te mira cara a cara y te busca el primer defecto que te puede encontrar. Y no te encuentra nada porque habrás vencido. ¿Correcto? Y entonces, Cristo viene a los pocos días y te lleva al cielo. ¿Está claro? Muy bien, más claro donde ya... Ahora, sigue diciendo acá. Y que se matasen unos a otros. Quitar la paz de la tierra significa quitar la ley. En ese tiempo, la ley comenzó a ser atacada. ¿Qué día fue el que empezó a ser atacado de entre los 10 mandamientos? El sábado. Porque comenzó ya a hablarse acerca de ¿qué? Del día del sol. ¿Correcto? Ya por ese tiempo hubieron falseadores, que algunos le llaman los padres de la iglesia. No sé por qué les llaman así, bueno, cosa de ellos. Pero fueron falseadores. Comenzaron a mentir varias cosas de la Biblia. Y allí fue que se empezó a decir que el primer día de la semana, el domingo, día del sol, era un día de reunión para los cristianos. Algo que no era verdad, eso es antibíblico. ¿Correcto? Y algunos otros llamados padres de la iglesia les hicieron hablar lo que jamás dijeron. Por eso es que hasta el día de hoy hay discusiones con los primeros padres de la iglesia de varios escritos que ellos han dejado que no fueron de ellos sino apócrifos. Así que nosotros no confiamos en ninguno de esos escritos, solo la Biblia y la Biblia sola. Esa es la regla del protestantismo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, seguimos avanzando y ya estamos en la segunda iglesia. La iglesia del caballo rojo es la que va hasta el año 313. Una iglesia que ha sido perseguida y se derramó su sangre en abundancia. Por eso el caballo rojo. Tercera iglesia, versículo 5. Sigue diciendo.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, miren, el tercer ser viviente, ya van 3, que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. ¿Cómo dice que era? ¿A qué representa el color negro en la Biblia? A las tinieblas, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son las tinieblas? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra de Dios es luz. ¿Qué cosas serán las tinieblas? Lo opuesto. Es decir, el paganismo, las mentiras, las filosofías, todo lo que los hombres han inventado. Los hombres siempre han buscado la forma de ser perfectos, ¿correcto? Ideas como las de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, Pitágoras, etc. Todas estas ideas de estos personajes hasta los últimos que han llegado a nuestros días, ¿no? Marx, Lenin, Engels, Hitler, Stalin, Friedrich Nietzsche, todos estos con las ideas de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todas esas ideas se llaman tinieblas. La hechicería, la brujería, la cábala, el espiritismo, la alquimia, todo eso es basura, tinieblas, ¿correcto? Así le llama el apóstol Pablo, ¿no? Basura le dice. Todas esas cosas, esas filosofías huecas, sin sentido, hasta la psicología de Sigmund Freud, ¿no? ¿Se acuerdan de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis? ¿Cómo sacó él sus escritos del psicoanálisis? ¿Han visto su biografía? Dice que contrataba algunas prostitutas para que vinieran con él y todo lo que le pasaba en los momentos que estaba con ellas lo anotaba, lo escribía de las emociones humanas y en base a eso comenzó a sacar el psicoanálisis. Averigua por eso su biografía, conoce su historia para que te aterres de esas cosas humanas, ¿no? Y en base a eso funciona hoy el conocimiento de la mente, las emociones, el comportamiento y muchas cosas más. Entonces, a raíz de todo eso, es que se le llaman tinieblas, es decir, te apartan de la luz, del camino de la vida. ¿Qué significa la palabra luz? ¿Se acuerdan? Vida. Luz es vida. Dios es luz, por eso se le llama Deus, Dios, luz, vida. ¿Correcto? Es la vida eterna, la inmortalidad. Entonces, la palabra de Dios es luz, es decir, es vida eterna. Así de sencillo. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Así que entonces, cuando acá se menciona al caballo negro, quiere decir que era una época de tinieblas, de engaños, de mentiras. ¿Sí? ¿Qué iglesia es esa? ¿Qué iglesia es esta del caballo negro? ¿La iglesia de los tiempos de Constant? ¿Se dan cuenta que se repite igual que las 7 iglesias? Por eso les dije, la base está en los capítulos anteriores. Ahora ya, en tiempos de Constantino, ¿qué fue lo que ingresó en la iglesia? ¿Ah? ¿Qué errores? Primero, se cambió el sábado por el domingo. Segundo, se atacaron los principios de confesión, el perdón del pecado, y se puso en lugar de Jesucristo como mediador, ¿a quién? A María y a los santos. Se introdujo fiestas paganas como la Navidad, como el Año Nuevo, y otras fiestas más de precepto que se constituirían en la adoración dentro del pueblo de Dios. Se hicieron cantidades de innovaciones al cristianismo y se introdujeron ideas paganas. Se introdujo a la diosa Semiramis como la Virgen María, al dios Júpiter como San Pedro, al dios Tamuz como Jesucristo. Es decir, el paganismo se metió en el cristianismo, ¿correcto? Por eso se llamó el tiempo del caballo negro. Ahora, en ese periodo, tú no podías tener una Biblia fácil en tu mano como para poder descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque recién para el año 300, en el tiempo de Constantino, se estaba terminando de compilar el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Es decir, recién se iba a tener la Biblia completa. Ahora, si tú querías tener en ese tiempo una Biblia completa, necesitabas por lo menos una habitación del tamaño de todo esto. ¿Por qué? Porque todo estaba escrito en pergamino.
Entonces, si querías tener tu Biblia, tenías que ir con tu camión a comprar. Como no habían camiones, no había forma de que te la compres. Y solo los más ricos podían tener una Biblia en su mano. ¿Correcto? La única forma de poder ser un cristiano en ese tiempo era que estés con la comunidad de cristianos aprendiendo oralmente lo que habían enseñado los apóstoles y la parte que se conocía del Antiguo Testamento, que se llamaba también la Torá, el Tanaj, algunos de esos nombres que se le daban en el pasado. ¿Correcto? Ahora bien, resulta que por esa razón se dice lo siguiente: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oyó una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Ahora bien, en el tiempo de Constantino que estamos estudiando, 1 denario era el pago de un trabajador, ¿correcto? Era el pago completo del día de un trabajador. Lo que significa que si te costaba 1 denario el trigo y 1 denario la cebada, solo te iba a alcanzar el dinero para comprar eso, ya no comías más. ¿Qué significaba? Significaba que en ese tiempo se subió el precio de este tipo de alimento, que era el que producía, ¿qué cosa? El pan. Sin embargo, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora bien, eso es lo que pasó en la realidad. El costo se subió del trigo y de la cebada. Pero en el símbolo bíblico, ¿a qué representa el pan? Así que era imposible que pudieras comprarte la palabra de Dios. No se podía, costaba mucho. Y en segundo lugar, ¿a qué representa el vino? ¿Ah? A la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? En el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 28, Jesucristo dice que les dijo a los apóstoles: tomad esta copa, que representa, ¿qué cosa? A mi sangre, que por vosotros es derramada para el nuevo pacto. ¿Correcto? Ahora bien, ¿la sangre qué cosa es? La vida. Génesis 9:4 dice que la sangre es la vida. Entonces, no toques el vino, significa ¿qué cosa? No puedes tocar la vida ejemplar de Jesucristo en sus seguidores. Porque todos los seguidores de Cristo imitaban a Jesús. ¿Correcto? Ahora, yo te pregunto, ¿debemos imitar a Jesús o no? Sí. Hay muchas religiones que dicen así: por eso no se necesita la ley, te dicen. ¿Por qué? Porque ahora lo que tú tienes que hacer es imitar a Jesús, no a la ley. Todo eso es un enredo y un cambalache, ¿no? Fíjate por qué. A ver, vamos a ver, analicemos a Jesús. ¿Cómo lo imitas a Jesús? Dime tú. Olvídate de la ley, ¿ya? Olvídate de la ley por un rato. ¿Cómo lo imitas a Jesús? ¿Dónde lo ves? ¿Ah? En la Biblia, muy bien. Y es por eso que terminan diciendo: ¿ves? Ya no necesitas de la ley. Tú solo agarra tu Biblia, nada más, y ya lo estás imitando a Jesús. Muy bien, ahora yo les voy a mostrar algo. San Juan capítulo 15, versículo 10. Miren lo que dice acá. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora yo pregunto, ¿Jesús guardaba los mandamientos de su Padre o no? Ya, si lo quieres imitar, ¿qué tienes que hacer? ¿Te das cuenta lo irrazonable de esas religiones que dicen que ya no se necesita la ley porque ahora es a Jesús a quien imitas? No tienen sentido lo que dicen, ¿no? Esos son los errores, pues, de las tinieblas espirituales. Muy bien. Ahora, cuando tú imitas la vida de Cristo, prácticamente estás tomando ¿qué cosa? El vino de su sangre. Porque su sangre representa la palabra de Dios, con la que te limpia de todo pecado. ¿Correcto? Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que entonces, en conclusión, el vino representa a la vida de los cristianos, que no podía ser elevada de precio.
Todos los que miraban un cristiano en ese tiempo estaban mirando a Jesucristo. ¿Está claro? Por eso los cristianos debían de imitar a Jesús en lo más que pudieran de lo que escuchaban de aquellos que enseñaban la palabra en ese tiempo. Muy bien, ahora seguimos leyendo. Y no dañes tampoco, ¿qué cosa? El aceite. Salmo 23:5. ¿Qué cosa dice sobre el aceite? Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Unges mi cabeza con qué? Mi copa está rebosando. Es decir, en el pasado el ungimiento para el servicio de Dios era por el aceite de oliva se les ponía. Al rey David se le ungió con aceite, Samuel le ungió, a Saúl con poder, a Jesús de Nazaret. ¿A qué representa entonces el aceite, el ungimiento? Al Espíritu Santo. Así que cuando dice, mas no dañes el aceite, ¿qué significa? El Espíritu Santo no se puede vender. El Espíritu Santo era libre. Por eso es que son las dos cosas que no serían tocadas, pero la palabra escrita sí sería tocada, porque costaba demasiado, en ese sentido, no porque la variarían. ¿Correcto? Ya está. Es el tiempo entonces del caballo negro, cuando entran el paganismo y los cristianos solo se defendían por lo que conocían del Evangelio y por lo que vivían de acuerdo con la conducción del Espíritu Santo. Miré, y aquí un caballo amarillo. ¿Cuándo te pones amarillo? ¿Ah? Porque acá la iglesia se está poniendo amarilla. Es lo que está presentando, ¿no es cierto? ¿Cuándo está amarilla una persona? ¿Cuándo está qué? Enferma, ¿no? ¿Está al borde de qué? Del colapso. ¿Ah? La palidez. Entonces en este tiempo la iglesia iba a pasar por un proceso donde estaría a punto de ¿qué? De desaparecer, de perecer. ¿Ah? Ahora, la iglesia del caballo negro llega hasta el año 538, como ya lo hemos visto en las 7 iglesias. Es lo mismo, se repite nada más. Y entonces, a partir del año 538, ¿qué pasó en la historia? Sube a gobernar el papado. Cuando Justiniano pone a Virgilio I como papa, como sumo pontífice en el año 538 de la era cristiana. Y allí es donde comienza el papado. Poco a poco comienza a crecer hasta que llegó a dominar todo el mundo y convertirse en la potencia mundial. Eso lo conocemos por la historia. ¿Correcto? ¿Qué pasó en ese tiempo? Miren lo que pasó. El que lo montaba tenía por nombre ¿qué? O sea que iba a haber matanza. Y fue el papado el que inició matanzas contra la iglesia, con sus persecuciones a los que llamaba herejes. ¿Correcto? Es el tiempo de las persecuciones papales. Durante ese tiempo, para tener que hacer ese tipo de persecuciones, lanzó las 8 cruzadas. Así que habían guerras entre las naciones. Durante ese tiempo hubieron pandemias, una tremenda pestilencia. ¿Ah? ¿Y qué cosa dice acá la profecía? Y la muerte y el Hades le seguía, y le fue dado el poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con guerra, con hambre, hambruna, con mortandad, pestilencia, y con las fieras de la tierra, persecución entre naciones, porque las bestias de la tierra que representan imperios, potencias, todo eso sucedió durante la época del caballo ¿qué? Amarillo, entre el año 538 hasta 1517, cuando se desata la satánica Inquisición, la diabólica Inquisición, que muchos ahora la quieren hasta negar, ¿no? A pesar de que hay evidencias, ¿no? Alguien decía por ahí, no, la iglesia nunca persiguió ni mató. Y si mató, solo persiguió y mató a 300 o 400. Y fueron los gobiernos los que lo hicieron. Sin embargo, los gobiernos actuaron bajo las leyes de Roma. Porque Roma era la que decía, por esta causa, estos son herejes.
y los condenaba, ¿no? Es como lo que quieren decir, los judíos no mataron a Jesús, fueron los romanos, los judíos solamente pidieron que lo mataran. Bueno, a veces quieren tomar de incautos a los seres humanos, ¿no? Les quieren mirar la cara de tontitos. Eso no fue así. Nosotros sabemos muy bien que hasta el museo que había en Lima, el Museo de la Inquisición, lo determinaba todo, ¿no? El tipo de matanzas que se dan. Para matar a 300 no creo que hayan variado con tantas máquinas distintas. Así que démonos cuenta nada más en eso, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Vamos avanzando. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este es el tiempo de la Inquisición. Después de 1517, ¿no? En tiempos de Lutero. Y entonces aquí dice, las almas de los que habían sido asesinados, ahí, al pie del altar, clamaban. Vamos a ver qué clamaban, qué decían. Verso 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, fíjense ahora. A los de la Inquisición, dice que el Señor les contestó que descansaran un poco más de tiempo. No era el momento de que resuciten, hasta que se complete el número de los que van a ser asesinados como ellos para los últimos días. ¿Correcto? Ahora, dice que las almas de estos clamaban. ¿Qué es eso? Y de ahí muchos se agarran de la inmortalidad del alma, ¿no? Y dicen, ¿ves? Ahí está, las almitas estaban clamando. Eso pasa por no leer bien la Biblia, ¿no? Miren esto, vamos a hacer algunas comparaciones. Levítico 17:11. ¿Qué dice Levítico 17:11? Escuchen lo que dice acá. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Punto número 1. Cuando se hacían sacrificios y holocaustos, ¿dónde dice que se echaba la sangre? Al pie del altar. ¿Correcto? Ahí es donde se echaba la sangre del animal cuando ya se lo había sacrificado. Esa sangre que se echaba al pie del altar no es otra cosa que la vida, el alma de la persona. El alma es la vida, ¿correcto? Así que entonces lo que se está diciendo es que las almas que están ahí son la sangre de los que fueron asesinados por la Inquisición. ¿Y por qué dice que esa sangre clamaba? ¿Clama la sangre? Vamos a seguir leyendo. Éxodo 29:12. Veamos otro texto más que nos va a ayudar. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. ¿Más claro? ¿Y a dónde? ¿Ah? Es la sangre la que se... O sea, la sangre que es la vida son las almas de los que habían sido asesinados. Pero ahora eso no es todo. Génesis capítulo 4, versículo 10. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué cosa le dijo Dios a Caín? Escuchen lo que le dijo, miren lo que dice acá. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Ah! El clamor de estas almas no es que son almitas que están por ahí sin cuerpos. No. Es la sangre de esos que fueron asesinados que clama a Dios reclamando justicia. Ahora, no era que la sangre de Abel estaba hablando. No, sino que era testimonio de lo que había hecho Caín con él. Eso es todo, un reclamo ante Dios. Ya está. Ahora, siendo así, quiere decir que el quinto sello, en el tiempo de la Inquisición, es símbolo del derramamiento de la sangre de los fieles que fueron asesinados por la Iglesia Católica Romana
y que pedían a Dios venganza. Es increíble, ¿no? Miren, la sangre de aquellos que son asesinados por causa de Cristo reclama venganza. ¿Y tiene que haber venganza o no? Es decir, ¿se olvidó Dios de lo que pasó en la Edad Media? No se olvidó. Sin embargo, a veces los papas se levantan y dicen, hay que perdonar las viejas heridas y hay que dejarlo en el pasado. Ellos si quieren que lo dejen, Dios no lo deja. Dios reclamará por eso. Y ahora muchos de ellos dicen, entonces, ¿qué hacemos? Lo que tienen que hacer es abandonen esa iglesia. No hay otro camino. Porque esa iglesia tiene sangre en las manos. No le va a ser perdonada esa sangre que ha derramado porque lo va a seguir haciendo hasta el final. ¿Correcto? Ahora voy a explicar por qué, porque cualquiera podría decir, ¿cómo Dios no perdona entonces? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que produjo la Inquisición y las persecuciones contra los cristianos de esa época? ¿Qué fue lo que hizo que se les matara? Fueron las doctrinas de esa iglesia, las creencias de esa iglesia, las órdenes que salen de esa iglesia como doctrinas. ¿Por qué? Porque la doctrina romana dice que los que no quieren someterse a lo que ella dice son herejes. Y según la doctrina romana, el hereje debe ser castigado. Esas doctrinas siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Roma dice que la iglesia nunca se equivocó y que las doctrinas que tiene la iglesia son infalibles y que permanecen. Y eso que ella misma anda cambiando sus doctrinas. ¿Se acuerdan cuando Benedicto XVI dijo, no más purgatorio, no más limbo? Y el limbo desapareció, ¿se acuerdan? Ya no se creyó más en el limbo. ¿Qué cosa era el limbo? Donde se supone que van las almitas de los bebitos, ¿no? Que no han sido bautizados. Se van a la oscuridad, dice que los bebitos gritan, lloran y lloran y lloran y lloran, porque sus almitas están ahí, ya que nunca los bautizaron, ¿no? Yo no sé de dónde se acaba esa idea, ¿no? Cuando tú vas a las doctrinas babilónicas, ahí se creía en eso, ¿no? Pero bien, ¿qué resulta? Que esas doctrinas que produjeron la Inquisición y las persecuciones siguen vigentes. Y mientras sigan vigentes, siguen siendo culpables de la sangre que se derramó durante la Edad Media. Y por tanto, si queremos absolver a esa iglesia, no es que venga y diga, perdónenme por los errores de mi pasado, me equivoqué. No, sino deshazte de las doctrinas que hicieron matar durante ese tiempo. Lo que se tiene que quitar son las doctrinas que mandaron matar. Y para eso lo que se tiene que hacer en esa iglesia es borrar esas doctrinas y no volver jamás a enseñarlas ni a practicarlas. ¿Está claro? Entonces recién cuando digan, perdónennos, perdonados, porque ya no hay esas doctrinas que matan. Pero te imaginas que venga el asesino y te diga, perdóname por haber matado a tu pariente. Eres un cristiano, tienes que aprender a perdonar. La Biblia dice 70 veces 7 tienes que perdonar. Y tú le dices, ya, te perdono, gracias, ahora voy a matar a tu otro hermano, ¿ya? Así no es. Tú puedes perdonar al asesino, pero no le quitas la sentencia. Ese es el resultado de su acción. Por ejemplo, si alguien te dice, perdona al asesino, está bien, como cristiano lo perdoné, pero jamás voy a decir que lo saquen de la cárcel. ¿Por qué? Porque ese es el pago por su acción. Así de sencillo. ¿Te diste cuenta? Hasta que cumple su pago y entonces queda libre, pero aprendió la lección. Ahora, lo que sí puede hacer Dios es que se baje la cantidad de años de su sentencia, de acuerdo con su confort. Y así es como actúan las autoridades. Si te vas portando mejor, entonces ¿qué cosa? Te reducimos la sentencia, ¿correcto? Eso es lo que se puede hacer. Ahora, digo con eso que Dios acá declara que Él no se olvidó de la sangre derramada. ¿Y qué les dice Dios? Espérense un poquito de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos que también van a ser asesinados como ustedes. ¿Cuándo va a ser eso? Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis 24 dice,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, la sangre de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿De dónde van a salir, dice, los próximos? ¿De la persecución de quién? De la bestia y su imagen. ¿Para cuándo va a ser eso? Para cuando salga el decreto dominical. Hay muchos cristianos que se llaman así, que piensan que ellos no van a estar en el tiempo de angustia y de la tribulación. Dicen, nos van a raptar antes de eso y nos vamos a ir. No hay nada en la Biblia que enseñe eso, nada. Al contrario, la Biblia dice en el Salmo 91 que el Señor cuidará en la angustia. Te libraré, dice, de la angustia. En ese tiempo de la angustia estaré contigo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 y 10, fíjate lo que dice. He aquí yo entrego, al versículo 10, para que hablemos directo de lo que va a ser. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego dice, he aquí yo vengo, ¿qué? ¿Después de qué? Después de la tribulación, de la prueba que va a suceder en la tierra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Fíjate ahora, recién viene pronto, ¿después de qué? De la tribulación. Ahora, si el rapto se diera antes de la tribulación, ¿cuántas veces estaría viniendo Jesús? No tiene sentido. Entonces se contarían 3 venidas de Cristo. Eso no tiene sentido. El apóstol Pablo dice, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. No dice por tercera. La tercera venida de Cristo es después del milenio. No tiene nada que ver ahora. Entonces los que creen en el rapto están creyendo en 3 venidas de Cristo. Por eso muchos pastores evangélicos han dicho, estábamos equivocados. ¿Por qué? Porque si después de la tribulación viene Cristo, ¿quién vino antes entonces para el momento del rapto? Y se quedó suspendido allá afuera. No puede ser, dice él. No, mentira. Recién va a venir después de la tribulación. Porque dice, he aquí yo vengo pronto. O sea, va a pasar todavía un tiempo después de la tribulación. Así que cuidado con que les engañen de esa manera, ¿eh? No van a caer en esas trampitas. Bueno, pero bien, sigamos. Así que entonces todavía se va a cumplir el número. Van a matar a millones más de los que crean en la verdad de Dios, en el sábado, en el sello de Dios, en el tercer ángel, el último mensaje de misericordia. Versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora bien, los siguientes sucesos tienen que ver con un gran terremoto. Y luego de eso, el sol se oscurece y la luna se pone roja como sangre. Después de 1517... busquemos un gran terremoto en la historia. Solo hubo uno, el terremoto de Lisboa, en Portugal. ¿Correcto? 9 grados, según lo que se calcula de esa época. Tan fuerte fue el terremoto que llegó a sacudir desde Portugal hasta Centroamérica, a las Antillas. Eso fue un terremotazo, 10 millones de kilómetros cuadrados de extensión, cuadrados. ¿Ah? Y entonces, en ese día, la cantidad de muertos que hubieron, que se encontraron, fueron 90.000. De los que desaparecieron, nunca más se va a saber cuántos fueron. Por ejemplo, en Lisboa, era día de fiesta ese día. Las parroquias estaban llenas de gente y se vino encima todas las iglesias, ¿no? Los colegios, los centros de diversión estaban fulles.
repletos de gente, todos en su mayoría fueron sepultados. Y el malecón principal que estaba al borde del mar, donde las diversiones y las orgías eran terribles, en el momento del tsunami, porque retrocedió 200 metros y se vio la barra del mar, el abismo, y luego el mar regresó a 17 pies de altura, y se llevó todo el malecón lleno de gente que cayó a las profundidades del agua. Así, no se sabe cuántos muertos en realidad fueron. Y luego de eso, toda la tierra, el polvo, se levantó y oscureció la ciudad de Portugal. Y entonces después de eso cayó el aguacero, una lluvia tremenda, imagínense, sobre los escombros, el barro, eso fue tremendo. Y después de eso las réplicas, que ya la gente no quería ni meterse a su casa, a los que les quedaban casas, porque fue devastador. Nunca hubo un terremoto tan fuerte desde los tiempos de Jesucristo hasta esos días, ¿correcto? Es decir, desde los tiempos del Apocalipsis. Muy bien, así se cumplió entonces el terremoto de Lisboa. Luego, ¿qué le siguió? El sol y la luna se pusieron oscuros y rojo como sangre la luna. Jesucristo también había declarado que pasadas las persecuciones de la grande tribulación de la Edad Media del papado, el sol se oscurecería y la luna se volvería roja como sangre. San Mateo capítulo 24, verso 29. Miren lo que dice allí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de las persecuciones papales, después de la tribulación de aquellos días. Ahora, ¿cuándo terminaron las persecuciones de la Inquisición? ¿Se acuerdan? ¿Qué año? 1700 ¿qué? 76. 1776, debieron haber terminado en 1798. Pero Cristo, ¿qué dijo? San Mateo capítulo 24, verso 22, miren lo que dijo de la tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán ¿qué? Es decir, se terminó antes de 1798. ¿Por qué en 1776? Porque la emperatriz de Austria, en ese año, ordenó que no había más Inquisición en todos sus territorios. Y en los Estados Unidos de Norteamérica, la nación se estaba independizando ese año. Tierra de libertad para todos los que quisieran escapar de las persecuciones papales. Así que con eso se le puso freno a la Inquisición. En los demás países católicos la Inquisición seguía, pero al haber países donde había libertad, había opción de que te pudieras escapar ahí y eras libre de la Inquisición. Así es como la Inquisición fue frenada. ¿Correcto? Ahora, luego después de la tribulación de esos días, luego después de la Inquisición, en otras palabras, el sol se oscurecerá. La luna se volverá roja como sangre. 4 años después de que se frenó la Inquisición, en el año 1780, el 19 de mayo, el sol se oscureció en las partes de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Honduras. Se logró ver la oscuridad. No era eclipse, no hubo eclipse, no hay registro de eclipses para ese año. Búscalo en la historia, no hay registro. A través de los sistemas de computadora no se encuentra una fecha de registro de eclipse para ese día. Densos nubarrones comenzaron a tapar el cielo hasta que quedó totalmente oscuro. La gente se regresaba de sus trabajos y los niños de los colegios. Las aves volvían a sus nidos, los animales a sus corrales. El único que estaba consciente de que no había llegado la noche era el hombre. Los animales se equivocaron y pensaron que ya era de noche y se regresaron. Eso sucedió el 19 de mayo de 1780. Y la oscuridad fue tan densa que llegó hasta la medianoche, es decir, no se veían las estrellas. Y no podías ni siquiera, con facilidad, mirar a tu compañero
o mirar una hoja blanca. Era tan densa la oscuridad que parecía una niebla. Así de horrible fue ese día. Y esa noche, después de la medianoche, cuando aparecieron ya las estrellas, se vio a la luna y parecía un disco de color rojo como sangre. No era eclipse ni solar ni lunar. El rojo de la sangre fue algo extraordinario. ¿Correcto? No hay evidencia de eclipse para ese día, te lo repito. Sin embargo, está confirmado por el Journal, el principal diario de la época, que hasta el día de hoy sigue guardado, registrado y que lo puedes buscar a través de internet. ¿Ah? El día oscuro de la Tierra. No hay explicación. Y así se cumplió la tercera señal de este sexto sello. Seguimos leyendo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estas son estrellas fugaces, obviamente, porque bastaría con que una estrella del cielo se caiga y se lleve todo lo que se encuentra a su paso y no deje ni siquiera la Tierra. Todo el sistema planetario se lo lleva, ¿no? Así que lo que cayeron fueron las famosas Oriónidas en esa época. Porque las estrellas fugaces que cayeron en ese año fueron de la constelación del Orión, ¿correcto? Desde allí viajaban. Así que entonces estas estrellas cayeron en cantidades tupidas, como cuando la higuera es sacudida y se caen los higos, ¿no? Así fue en esa época, así de tremendo. Y entonces, ¿qué pasó? Se podía leer a la luz de las estrellas un periódico. Tantas eran las que caían que alumbraba. Así, nunca se ha visto una lluvia de estrellas en la que pudieras hacer eso. Y muchas de estas estrellas fugaces llegaron a tener su impacto, ¿eh? Que hasta el día de hoy están todavía como testigos en las ciudades en ciudades de Canadá y ciudades de los Estados Unidos. ¿Correcto? Meteoros que traspasaron nuestra atmósfera. Muy bien, pero eso no es todo. Sigue diciendo más. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Para cuándo va a acontecer esta señal? Para la séptima plaga. ¿Correcto? En ese tiempo, las islas se van a esconder y los montes van a desaparecer con la séptima plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 21. Fíjense lo que dice la séptima plaga. Esto es ya para el tiempo final, cuando se dé la marca de la bestia. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo del peso de un talento. ¿Cuándo es que entonces va a suceder esa escena? Para la séptima plaga, para el final de la historia. Así que esto está todavía en el futuro. Cuando el cielo se enrolle va a ser cuando Jesús venga por segunda vez. Y ya nos están advirtiendo de que van a haber cosas que van a ocurrir en estos próximos días o meses, en que van a caer sobre la atmósfera de la Tierra y la van a rasgar, ¿no? Y se va a enrollar la atmósfera literalmente, como dice el texto bíblico. De eso vamos a hablar en la semana de oración, ¿no es cierto? Que mañana ya comienza. Y que la semana de oración que vamos a tener allá en el local va a ser a partir del próximo domingo, ¿no es cierto? A partir del próximo domingo, es decir, la próxima semana estamos arrancando con la semana de oración en el local porque hemos tenido algunos retrasos para el arreglo del escenario, ¿no? Así que a sus amigos, a sus parientes, avísenles para que puedan estar allí. Pero aquí en Vallecito sí va a darse la semana de oración desde mañana. La semana de oración que es en el local es la que se va a dar la próxima semana, ¿correcto? Y va a ser a público abierto para todos los que ustedes quieran.
Aquí también se pueden traer algunos de los amigos, parientes, para que puedan conocer, ¿ya? Así va a ser. Entonces tenemos todavía la próxima semana, allá en el local, donde va a ser con todos los arreglos necesarios, ¿ya? Pero esta semana, mañana empieza en todos los demás grupos y en este grupo, ¿ya? Muy bien, de eso hablamos después. Ahora, sucede que en ese sexto sello, se termina el sexto sello con la destrucción de todos los grandes, los poderosos, los grandes poderes de esta tierra. Así se acaba la historia con el sexto sello. Regresamos ahora al final. Y decían a los montes y a las peñas, estos grandes, los ricos, los poderosos, los capitanes, estos que van a estar gobernando ya el mundo para los últimos días con el anticristo, ¿no es cierto? Es en ese momento cuando el sexto sello termina. Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero es la ira de Jesucristo. La ira de Dios del Padre es otra ira, ¿correcto? No vamos a confundir esas cosas. Hay dos iras que se presentan en el Apocalipsis. La ira de Dios con las 7 postreras plagas y la ira del Cordero a su segunda venida de Cristo. Muy bien, y allí termina el sexto sello, ahí termina el capítulo del que estamos estudiando ahora. El séptimo sello, ese lo vamos a estudiar más adelante. En el capítulo 8 se hace mención del séptimo sello. ¿Por qué? Porque entre el sexto sello y el séptimo sello, mientras se está cumpliendo el sexto sello, hay un intermedio, donde aparece un grupo especial para dar esperanza al pueblo de Dios, ¿correcto? Es el grupo que llevará la esperanza para la tierra, ¿no es cierto? Llevará al mundo el mensaje final. Esos son los 100, de ellos vamos a hablar en el próximo tema, ¿no? Son los que llevan la representación del sábado en su pecho, ¿no? Esa representación que dará la esperanza al mundo, la llevan en su pecho y en su corazón como una marca. Son los representantes del cielo, de la tierra de Dios, del lugar de Dios. Y esos son los que llevan el último mensaje de misericordia. Así que de ellos vamos a ver el próximo sábado. Hasta aquí hemos entendido los símbolos proféticos y la profecía nos ha llevado ya prácticamente hasta nuestros días. Los próximos capítulos deben hablar del periodo del fin, es decir, de nuestra época. Hay muchos que dicen, sí, pero eso del Apocalipsis y Daniel solo te hablan de la historia, eso ya es pasado, te dicen. Eso pasa por no leer, ¿no? Y hablar. A veces, como seres humanos se han dado cuenta, tenemos la lengua pero más grande que nuestras orejas, ¿no? Hay más lengua que oídos para oír. Que no pase eso con nosotros. Vamos a pedirle a Jesús en esta mañana que Él nos ayude para estar listos para su venida, ya